Cuando estuve recientemente en Colombia, me reuní con un grupo de madres que estaban todas ellas preocupadas, con muchísima razón, respecto de sus hijos adultos. Cómo ellos habían sido educados en la fe católica, cómo habían hecho todo lo posible para educarlos en la fe católica. Tenían dudas y preguntas sobre qué cosa habían hecho, ¿no? Un poco respecto del pasado, algo que yo no recomiendo hacer a los papás que están en esa misma situación, ¿no? Porque cualquier error cometido está en el pasado, ¿no? Y si hemos cometido algún error, simplemente decirle: Señor, perdón, y permíteme ver qué cosa puedo hacer hacia adelante. En el caso que conversábamos, en todos había algunos elementos en común. Por ejemplo, hijos que habían emigrado a un lugar de menor práctica religiosa, Europa, Estados Unidos, Canadá. Hijos que daban alguna señal de mantener la fe, como por ejemplo decir: por favor, encomiéndame a la Virgen, prende una velita por mí, etc. Pero que después, en todo lo que significaba la práctica de la fe, había un abandono total, ¿no? Y muchas veces la principal fuente de tensión era no solo la ausencia de práctica religiosa, que ya no van a misa, etc., sino la moral, y en buena parte la moral sexual, ¿no? Muchas hijas o hijos que, sabiendo la enseñanza de la iglesia, conociendo lo que los papás les habían enseñado, habiendo asistido a colegios católicos, que en todos los casos de las mamás que estaban ahí había sido absolutamente decepcionante, y esto sirva de advertencia para que los papás entiendan que enviar a sus hijos a un colegio católico, si no garantizan que se enseña bien la fe, pueden enviarlos porque tal vez la educación secular que dan es buena o tiene prestigio, ¿no? Pero no cometan el error de asumir que sus hijos van a ser educados en la fe. No cometan ese error. Y algunos padres lo hacen deliberadamente, quieren un colegio católico, pero no tan católico, entre comillas, ¿no? Como si se pudiera ser demasiado católico, ¿no? O sea, en exceso de católico. Como si Jesús hubiera muerto en la cruz, ¿no? No, perdón, sí murió, ¿no? Bueno, ok. Pero volviendo al caso de estas mamás y estos papás, o sea, me ha pasado también con padres, ¿no? Especialmente cuando sus hijas son sensibles en general a los hijos, pero cuando las hijas regresan del primer semestre de la universidad y desde el saque dicen: mamá, ¿por qué los católicos son homófobos, ¿no? Y todas las lavadas de cerebros ideológicas que están en la universidad, que ya están en las escuelas también, ¿no? Pero de manera particular en la universidad. Siempre he hablado de la necesidad de un catolicismo orgánico que forme a nuestros hijos en todos los aspectos de la fe, es decir, donde toda la vida tiene que ser interpretada desde el punto de vista de la fe. Y las opciones fundamentales tienen que ser hechas desde la fe. Eso es lo que significa un católico. El católico puede decir: no, Alejandro, no me parece, a mí me parece que el catolicismo es un buen complemento para vivir una vida buena. Perfecto, tienes toda la libertad de creer en lo que quieras. Pero ten la certeza de que esa forma de catolicismo no va a sobrevivir. O sea, en este momento no hay un clima que vaya acrecentando la convivencia de las convicciones religiosas. Al contrario, se está volviendo cada vez más hostil a las convicciones religiosas. Y en consecuencia, el católico va a ser un católico orgánico, no lo será. Pero aquí estas mamás me trajeron este tema. Bueno, ¿qué pasa cuando ya estamos más allá del punto de retorno? O sea, mis hijos son adultos, ya están casados. Cuando no están casados están en una relación, o si están casados están divorciados, es decir, viven alejados de la iglesia y tienen una relación constantemente tensa con los papás, especialmente con la mamá, porque sienten que son juzgados negativamente por la mamá. Y al mismo tiempo que quieren la aprobación de la mamá, no quieren ningún tipo de reproche sobre el tipo de vida que están llevando
y cómo ese tipo de vida es inconsistente no solo con las creencias de la mamá, porque eso no sería gran problema, bueno, mi mamá piensa lo que piensa, yo pienso lo que pienso, ¿no? Sino es fundamentalmente una inconsistencia con las cosas que ellos mismos aprendieron, ¿no? Entonces la incomodidad no es en el fondo contra los papás, que lo son, ¿eh? Pero en el fondo es una incomodidad contra los principios que ellos mismos en algún momento aceptaron que eran válidos y que en el fondo, fuera de decisiones en la vida mal tomadas, ¿no? No tienen argumentos reales para ir en contra de esos principios que aceptaron en el pasado. Para ponerlo más simple, muchos hijos, y digamos de nuestros hijos, porque yo no tengo un hijo, soy consagrado, pero tengo muchísimos amigos cuyos hijos están en esa generación. Algunos de ellos los conocí desde pequeños, he sido padrino de confirmación de alguno de ellos, por ejemplo, es decir, que estoy muy cerca de esto, ¿no? Y por eso que me voy a permitir decir nuestros hijos, en el sentido de los hijos de nuestra generación, ¿no? Estos hijos aprendieron las cosas básicas de la fe. De niños probablemente fueron muy devotos. Alguno de ellos pensó incluso en la vida sacerdotal o religiosa. Y hoy en día viven en contra de todos esos principios morales fundamentales. Y como consecuencia ya hay una pelota de nieve aquí, ¿no? Una bola de nieve, que como saben ustedes va creciendo conforme va rodando cuesta abajo, ¿no? Entonces se toma una mala decisión, un mal novio, una mala novia, una decisión de comenzar a convivir, muchas veces llegadas bajo presión, donde la persona no está completamente convencida, pero finalmente aceptó. Ya esta relación ha involucrado el tipo de trabajo que se tiene, ¿no? Y en consecuencia ya la vida en general ha tomado una forma en la cual se necesitaría un golpe de gracia y una valentía absolutamente inusual, ¿no? Y con la que uno puede rezar como Santa Mónica, ¿no? La mamá de San Agustín, de un gran pecador que finalmente se convirtió en un gran santo, y las lágrimas y las oraciones de la madre tuvieron mucho que ver, ¿no? Y por eso este grupo, informalmente este grupo de señoras ahí, se llaman a sí mismas las hijas de Santa Mónica, ¿no? Lo dicen un poco en broma, un poco en serio, porque esto es lo que les parte el corazón de manera cotidiana, sus hijos, sus hijas, y el futuro de su salvación, de su vida, ¿no? El futuro de sus nietos, que ya han nacido, ya están creciendo, y están creciendo en un hogar donde las palabras que reciben y los ejemplos que ven no son conducentes a la vida de fe, ¿no? Entonces los papás ya no solamente se preocupan como papás, se preocupan también como abuelos, ¿no? No hay fórmula exacta, no hay fórmula exacta ni precisa para manejar estas situaciones. Pero por la experiencia que he visto en aquellos padres que han tenido la fortuna de ver a sus hijos, de haberse alejado muchísimo de la fe, y después volver a la fe, ¿no? He visto que hay algunos aspectos en común, ¿no? Y esto puede servir como una humilde sugerencia de alguien que, como digo, no es papá directamente, ¿no? Y en consecuencia no puedo hablar en primera persona, pero comparto profundamente, y como padrino, como alguien que ha jurado ante Dios proteger la fe de alguien, ¿no? Siento ese peso, nunca el de los padres, pero siento ese peso moral, ¿no? Y entre las cosas que he visto funcionar son las siguientes. Primero, la importancia de seguir rezando, es decir, rezar sin perder la esperanza.
sin perder la esperanza. No importa cuál es la situación, tengo mi hijo, mi hija en una de las peores relaciones que me pueda imaginar, ¿no? En una situación en la que humanamente es imposible ver una vuelta atrás, un cambio de vida, ya sea por una adicción, ya sea por un mal moral muy enraizado, por cualquier razón, nunca perder la esperanza. Y la manera de mantener la esperanza y la manera de mostrar que se mantiene la esperanza es en la perseverancia en la oración. Eso es sumamente importante, ¿no? La perseverancia en la oración. A la perseverancia en la oración, otro elemento que he visto que es extremadamente importante es el de la no confrontación. La de no confrontación. Nunca he visto que una confrontación entre la mamá, el papá frustrados y el hijo o la hija sintiéndose juzgados haya producido un fruto bueno. Nunca. Y estoy hablando de años, de décadas de ver esta tensión y esta realidad, incluso dentro de mi familia, ¿no? Yo tengo familiares que no viven la fe. He tenido familiares que no solamente no han vivido la fe, sino que han vivido, estoy hablando de hermanos, o sea, no familiares lejanos, que han vivido muy lejos de la fe en situaciones morales o de adicción graves, ¿no? Y he visto que mis confrontaciones de joven, ¿no? Impaciente y angustiado, digamos, por el bien espiritual de mis familiares, me llevó a confrontaciones, y esas confrontaciones nunca sirvieron para nada más que para incrementar la tensión y la amargura, ¿no? Entonces, si las conversaciones familiares producen tensiones y discusiones, a esas personas, esos hijos e hijas que nosotros queremos edificar y que deseamos que cambien, no los estamos acercando en nada a la posibilidad de cambiar. Lo que estamos haciendo es incrementar su hostilidad hacia los papás, hacia nosotros, y en consecuencia hacia lo que representamos o decimos representar la Iglesia Católica, la fe, Jesucristo, Dios Padre, lo que sea. Entonces hacemos un daño a la relación y le hacemos un daño a la Iglesia de poder entrar en el corazón de esa persona si nosotros tenemos esta perspectiva completamente conflictiva. Hay que evitar el conflicto, ¿no? Algunas mamás me decían, mira, a veces me han llamado para decirme, por favor, estoy en esta situación de tensión, reza, y que la reacción de estas mamás ha sido, bueno, ahora sí me pides que rece, ¿no? Ahora sí crees en la oración. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Hay que recordar, hermanos, que lo primero que tenemos que ofrecer en nuestra oración por el bien de nuestros seres queridos es la frustración, el dolor y la amargura y el enojo que nos produce esa situación. Ofrecerla, para que al ofrecerla no la reflejemos en las relaciones con ellos. Porque todo antagonismo es para mal. Entonces, más bien mostrar paciencia. Por supuesto, hija, voy a rezar por ti, ¿no? ¿Tienes alguna preferencia? ¿No? ¿Quieres que le rece a tal advocación de la Virgen María que tú le tenías cariño cuando eras niña? ¿No? O que tú sabes que yo le tengo mucha devoción, o prefieres que sea San José. Es decir, simplemente mostrar constantemente misericordia, comprensión, ¿no? Especialmente cuando nos están pidiendo el recurso a la oración. Recuerdo que una hermana mía, ya fallecida, que tenía enormes problemas y vivía muy, muy lejos de la fe, y que en artículo mortis, digamos, o sea, ya agonizando, regresó a la fe y recibió todos los sacramentos de la Iglesia por gracia de Dios.
cada tanto de la nada, que no hablaba conmigo, cada tanto me llamaba y me decía, hermano, te pido por favor que reces por tal persona que está con cáncer, te pido por favor que reces por esta intención. Y yo veía que en ese momento ella me estaba buscando a mí como un ministro, ¿no? No en el sentido de que soy un sacerdote, sino en el sentido de que ella me veía como mediador con Dios. Entonces, ese es el momento en el que tenemos que ser más compasivos, misericordiosos y acogedores que nunca, porque nos está viendo como mediadores ante Dios por ellos, ¿no? Y estoy seguro, hermanos, estoy seguro que sus hijos saben perfectamente qué cosas piensan ustedes y cuáles son las críticas que tienen sobre su situación. Y en consecuencia no necesitan hacerlas, no necesitan repetirlas, ya lo saben. Y les molesta, les duele fundamentalmente. Y ese dolor se manifiesta en rabia, ¿no? Entonces, oración sin perder la esperanza, ¿no? El ofrecimiento de nuestro enojo, frustración, tristeza y amargura, justamente por la conversión, es un dolor particular, es un sacrificio particular que podemos ofrecer, más motivo para ofrecerlo por la conversión de esta persona que nosotros amamos, ¿no? En tercer lugar, misericordia, constante misericordia, evitar las tensiones, buscar los temas de conversación común, preguntar cómo les está yendo, cómo se sienten, cómo está su salud, cómo le va a sus hijos, todos los temas que no sean confrontacionales, ¿no? Y en algunas ocasiones yo he visto que incluso así, una hija que está en una relación homosexual, para dolor de su madre, le dice, ¿por qué no me preguntas por mi pareja? Entonces, la respuesta tiene que ser una respuesta misericordiosa, diciendo, mira, si quieres contarme de ella, te escucho con mucho gusto, ¿no? Entonces, evitar porque decir que escucho sobre tu pareja, me quieres contar sobre tu pareja, no significa ninguna concesión moral. Es un acto de misericordia. No significa que uno está aceptando que eso está bien y le está aprobando, ¿no? Pero necesitan signos de saber que a pesar de donde están, ellos siguen siendo amados por sus padres. Esos son los signos que necesitan, ¿no? Y entonces, en el buen trato, en evitar cualquier confrontación, incluso en el pedir perdón cuando uno ha sido causa de confrontación. O sea, nosotros podemos ser las personas creyentes que practicamos la fe, ellos las personas que no la practican, pero muchas veces la razón por las discusiones y por los malos momentos puede estar en nosotros, y tenemos que tener la grandeza de pedirles perdón, ¿no? Y finalmente, saber, eso es lo que necesitamos saber, es que allí donde nosotros no vemos una salida, no sé cómo va a cambiar de vida, ya está conviviendo, ya se ha instalado, le va bien económicamente, le va bien en su relación de pareja, por lo menos subjetivamente, y en consecuencia ni siquiera sienten que necesitan a Dios, que necesitan ir a misa. O sea, ¿qué deseamos para ellos? ¿El mal? ¿No? ¿Para que así se conviertan? No. Saber que nosotros no vemos una salida, pero Dios tiene un plan. Y Dios es más poderoso. Dios tiene un plan. Y tenemos que confiar en ese plan y seguir poniendo a estas personas queridas, estos hijos nuestros, en manos de Dios. Que tengas un buen día.